El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes y se desataron los vientos. Dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, estamos viviendo el tiempo de Adviento. Adviento significa venida. Y el tiempo de Adviento son las 4 semanas anteriores a la Navidad, en las cuales la Iglesia nos invita a prepararnos, a preparar nuestro corazón, a preparar nuestra vida para recibir al Señor que viene a salvarnos. Y en ese contexto también estamos celebrando este novenario en honor a la Virgen María de Guadalupe, nuestra Madre, la Morenita del Tepeyac. ¿Qué nos dice la primera lectura? El profeta Isaías le habla al pueblo de Israel: tengan ánimo, manténganse firmes, confíen siempre en el Señor. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue tomado como esclavo no una vez, varias veces, por pueblos poderosos, pueblos grandes, con ejércitos enormes, toda la economía del mundo, y tal parece que estaban abusando de un pueblo pequeño, pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y en medio de su sufrimiento por verse dominados, explotados, arrancados de sus raíces, Dios dirige esta palabra a su pueblo: confíen siempre en el Señor. Ojo, y estamos hablando de un sufrimiento no de días, no de meses, un sufrimiento de siglos. Y el mensaje del Dios es siempre para su pueblo: confíen en el Señor, esperen en el Señor, y Él va a enviarte un Salvador. ¿Por qué es bien importante entender esto, hermanos? Porque a veces nosotros en nuestras ocupaciones, en nuestras preocupaciones, tendemos a desesperarnos muy rápido. Vivimos en una sociedad donde queremos respuestas automáticas, inmediatas. Y vemos cómo el tiempo de Dios no es el mismo el del tiempo de los hombres. Hoy la palabra de Dios nos invita a esperar y a confiar en el Señor. ¿Cuándo? No cuando nosotros querramos, sino cuando sea su santísima voluntad. Y mientras esperamos, fíjense, la espera de Dios no significa quedarnos sentados y rascándonos la panza, no. ¿Qué nos dice hoy el Evangelio? Jesús: no solamente el que dice Señor, Señor es el que entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. En otras palabras, decían nuestros abuelos: a Dios rogando y con el mazo dando. Confiar en el Señor, pero hacer la parte que nos toca. Padre, es que quiero que Dios me ayude. Decían nuestros abuelos: ayúdate que yo te ayudaré. Padre, yo quiero salir de esta terrible depresión, esta angustia que me carcome interiormente. Pon todo lo que está de tu parte para superar esta situación.
Padre, es que yo no puedo esta situación con mis hijos. Pídele al Señor la gracia de ayudarte y pon disciplina y orden en tu hogar. Padre, es que yo quiero que el Señor me cure en mi enfermedad, que me ayude, pero no haces dieta, no tomas tus medicamentos, ¿de qué manera te va a ayudar el Señor? Es como aquel que le dice a Dios, dame un trabajo, pero no salen a conseguirlo. O quiero sacarme la lotería, pero no compro un boleto. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dice Jesús, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Vino la lluvia, la tempestad, el aire, dice, y la casa permaneció firme porque estaba sobre roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Construyan, edifiquen su vida poniendo como cimiento a Dios. Es el único que permanece, es el único que es fiel, es el único que no falla. En nuestra cultura hay una tradición bellísima. Cuando alguien pone la primera piedra de lo que va a ser su hogar, ponen una imagen, una cruz en los mismos cimientos de la casa. Este gesto es simbólico, pero es muy poderoso. Quiere decir, al cimiento de mi hogar, de este proyecto que inicio, pongo a Dios. Nuestros abuelos, nuestros padres, en sus negocios, la primera venta que hacían, tomaban la moneda, el billetito y decían, en nombre sea de Dios, que Dios me socorra, y persignaban su cajita donde iban poniendo lo de su venta, ¿sí o no? Al salir a trabajar, que decían nuestros papás, en nombre sea de Dios y que Dios me conceda regresar. Y al regresar, gracias a Dios que me permitió regresar. Las clausuras de nuestras escuelas, ¿qué decían? Al principio una misa para pedirle al Señor por el inicio del curso escolar, y al terminar las graduaciones terminaban con una santa misa, dándole gracias a Dios por lo que nos había concedido. A veces como comunidad vamos perdiendo todo eso, de poner a Dios al principio y al final. Y hermanos, lo tenemos que recuperar. El que construye su casa, su vida, su existencia sobre la roca de Cristo, permanece. Y fíjense un detalle bien importante. Jesús no dice, el que construya su casa sobre roca no va a haber tormentas. No, Jesús no nos promete una vida fácil. Jesús nos dice, sí va a haber tormentas, sí se va a desatar la lluvia, los vientos contra la casa, pero no va a caer. A veces hay gente que tiene una fe un poco supersticiosa. Padre, deme una bendición para que no me vaya mal. Padre, ofrezca esta misa para que ya no tenga problemas. Padre, bendiga mi casa para que ya no haya pleitos aquí. No, construir nuestra vida en la roca de Cristo significa poner nuestra confianza en Él, hacer lo que nos dice, cumplir su palabra para soportar las pruebas de la vida, las dificultades. Hoy, hermanos, con esta Santa Misa le damos gracias a Dios por todos los beneficios que les ha concedido, por todas las bendiciones. Y le pedimos que nos permita siempre ponerlo a Él en el primer lugar. Construir nuestra vida, nuestra existencia sobre la roca que es Cristo. Y de verdad los invito a que cada día, al levantarse, al irse a trabajar, al tomar sus alimentos, al regresar a la casa, siempre lo hagamos en el nombre sea de Dios, invocándolo a Él. Confíen siempre en el Señor, pues Él, dice el profeta Isaías, Él es nuestra fortaleza para siempre. Que así sea.